¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un viernes más, a un video estreno más de nuestra reunión de jóvenes adultos. Que el Señor les bendiga mucho. Como pudieron ver, el viernes pasado no tuvimos video estreno, sino nuestra reunión fue por Zoom. Así que ya saben que cada vez que no podamos salir por YouTube, les vamos a informar por el grupo de difusión de WhatsApp que vamos a ir por Zoom y les vamos a enviar el link y todo lo necesario para que ustedes se puedan conectar a la reunión, pero no nos vamos a quedar sin reunión. Pero lo habitual es vernos todos los viernes por nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir si así lo desean y nos vemos entre las 8 y las 9 de la noche para que podamos seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Y si nos visitas por primera vez, siéntete muy bienvenido y puedes participar también de todas las actividades que vayamos realizando de lo que ya va quedando de este año 2020. Pero antes del video estreno, también nos juntamos por Zoom para poder orar. A las 19:20 horas nos juntamos y oramos alrededor de unos 25 minutos, pero también dejamos un pequeño espacio para poder compartir, para poder conversar, y es una buena instancia para poder vernos también viernes a viernes antes de empezar nuestro video estreno. Así que también quedas muy bienvenido todos los viernes a las 19:20 horas por Zoom, y el link también lo mandamos por la lista de difusión de WhatsApp. Hoy el tema lo va a dar la Beita. Les recordamos que estamos viendo una miniserie sobre las disciplinas espirituales, así que hoy continuamos con la última de estas disciplinas, que es la comunión. Cerrando ya eso, vamos a los avisos que tienen que ver con nuestra iglesia, estos avisos transversales. Y durante la semana hay varias actividades en las que ustedes pueden participar. Por ejemplo, los días lunes tenemos estudio bíblico con el pastor Brian O'Chin. Los días miércoles tenemos una tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes. Y los días jueves tenemos una reunión de oración con el pastor Luis Miguel Guzmán. Todo esto a las 18 horas a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Y los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical, donde ahí ya nos juntamos todos juntos a tener nuestros cultos en casa a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, para poder adorar también como hermanos, como cuerpo, a nuestro Señor. Y finalmente tenemos los avisos de misericordia, donde les contamos que seguimos con las canastas familiares. Como todos los viernes les contamos esto, donde nosotros podemos colaborar, primero orando, segundo podemos dar, y podemos dar alimentos y también ofrendas en dinero, y también podemos ayudar a distribuir las canastas familiares que van en ayuda de nuestros hermanos que están pasando necesidad. Todos los datos están saliendo en pantalla para que te puedas contactar con Priscila Pinto. Y otra forma también de poder ayudar en estos tiempos tan difíciles es con las ofrendas de jóvenes adultos, y nos puedes contactar a la Tuca y pedirle que te envíe todos los datos de transferencia, y también nos puede escribir a nuestro correo electrónico que está saliendo en pantalla. Eso, chiquillos, no tengo nada más que decirles que pasemos a la lectura y a la oración de nuestro día viernes antes de pasar al tema. Que el Señor les bendiga y nos vemos. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente un día viernes, que nos trae el tema la Beita, y vamos a leer el texto bíblico que corresponde a este tema. Así que los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, versículos del 6 al 7. ¿Ya? Yo la voy a leer en la versión Reina Valera, ¿ya? Y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que los invito ahora a orar. Estemos orando por la Beita, por el tema y por todos los que
que vamos a estar viéndolo. Señor, te damos gracias primero que nada por permitirnos compartir un viernes más, por permitirnos, a pesar de las circunstancias de pandemia que hay, Señor, a nivel mundial, que podemos compartir a través de las distintas plataformas virtuales que hay, Señor. En este caso hoy estamos por YouTube, pero en otras ocasiones también vamos por Zoom, Señor. Y te agradecemos porque a pesar de todo tú siempre nos permites, Señor, tener estas instancias, Señor, esta comunión. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias por el grupo, Señor, por el grupo de jóvenes, por los líderes que tú tienes, Señor, por el líder de jóvenes, de cada sección de jóvenes, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. Queremos ir a ti también hoy, Señor, para pedirte que esta tarde sea de bendición también, Señor, como siempre, que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos estar con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar la palabra que nos traes por intermedio de la veíta, Señor, que podamos estar atentos, Señor, que podamos tener un corazón humilde, que por sobre todo, Señor, la palabra que tú nos das, Señor, no quede ahí, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, aplicarla a nuestros entornos, Señor, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, en todo, Señor. Somos modelos tuyos, tú nos mandas a predicar, Señor, a predicar tu evangelio y predicarlo de todas formas, predicarlo ya sea con palabras, Señor, hablando, como también con nuestro acto, con nuestro actuar, Señor. Te pedimos también que puedas dar tranquilidad a la veíta, Señor, que tú la uses, Señor, como siempre nos usas para extender tu reino, Señor, y que ella también pueda ser bendecida, Señor, con esto, con la preparación que tuvo del tema, Señor. Te pedimos también por cada persona, Señor, del grupo de jóvenes adultos, Señor. E incluso, Señor, te queremos pedir por aquellos que se están conectando por primera vez a través de esta plataforma, Señor, que puedan llegar a ti, Señor, que pueda ser un medio para llegar a ti, que puedan conocerte, Señor, que puedan anhelar el conocerte, Señor. Te agradecemos, Señor, nuevamente por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y te dejamos esta reunión, Señor, y te pedimos todo por los méritos de Jesucristo, Señor. Amén. Que estén bien, chiquillos. Cuídense y ahí ahora los dejo con la veíta. Chao. Hola, ¿cómo están? Un placer y un gusto nuevamente estar con ustedes un viernes más en el grupo de jóvenes adultos de la Iglesia Unión Cristiana. Espero que estén muy bien, que estén cómodos, que estén con un tecito, un cafecito. Yo tengo mi tecito acá por si necesito hidratarme mientras esté exponiendo el tema. Les quiero recordar, o más bien les quiero decir para los que no saben, o recordar para los que ya sí saben, ¿no es cierto?, que estamos en una miniserie que hemos denominado Disciplinas Espirituales. Hemos ya visto dos temas, la escritura y la oración, y hoy día nos corresponde la comunión. Antes de ir de lleno a lo que es la comunión, que es el tema que vamos a tratar hoy día, quiero que recordemos un poquitito lo que es disciplina espiritual, ese concepto de disciplina espiritual. En términos generales, son ese conjunto de prácticas dadas por Dios al ser humano que cuando se realizan de manera periódica y sistemática producen resultados beneficiosos para el corazón del hombre y que se ven reflejados en nuestra manera diaria de vivir, ¿ya? Entonces son este conjunto de prácticas que dadas por Dios al ser humano, en este caso la lectura de la Biblia, la oración, la comunión. Nosotros ya hemos visto, como les decía, la disciplina de la lectura, que tenía por objetivo o tiene por objetivo conocer el carácter de Dios, la disciplina de la oración, que tiene por objetivo la comunicación con Dios, y hoy vamos a ver la disciplina de la comunión, que tiene por objetivo el amor a Dios y al prójimo. He titulado el tema de hoy, Andando en la luz tendremos comunión unos con otros. Entonces vamos a empezar
describiendo qué es lo que es la comunión. Un diccionario cualquiera, no recuerdo si es la RAE o no, pero es un diccionario, nos dice que la comunión es la relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común, una asociación. Relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común, asociación. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la comunión? Nosotros nos vamos a basar el día de hoy en el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿ya? Que le voy a dar lectura, está apareciendo, pero si ustedes quieren ir a buscar sus Biblias, ¿no es cierto?, lo pueden leer ahí también. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a leerlo nuevamente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un poco de contexto para este texto. Primero, es una carta, Primera de Juan es una carta del Nuevo Testamento. De hecho, la primera de las 3 cartas escrita por Juan. Entonces, esta carta la escribió Juan, ¿no es cierto?, un discípulo amado de Jesús, un apóstol de Jesús. Es una carta que se denomina carta general. ¿Por qué? Porque no hay un destinatario específico, no se identifica ninguna iglesia, ningún lugar, ni ninguna persona a la que fue escrita específicamente, por lo tanto se denomina una carta general que fue finalmente enviada a diferentes iglesias, ¿ya? Se considera que fue escrita desde Éfeso, estando ya Juan en una edad avanzada y destinada a las iglesias de Asia Menor, las cuales él aún estaba en ese momento ministrando o acompañando, ¿no es cierto? Este texto está inmerso en el contexto de que Dios es luz y que no hay tinieblas en él, enfrentando así, en este contexto de la carta, a aquellos falsos maestros que eran mentirosos y que estaban insertos en las iglesias, indicando que tenían comunión con Dios, pero en realidad andaban en tinieblas. La idea central de este texto es que la comunión con Dios va a redundar en la comunión con nuestros hermanos. En otras palabras, la comunión con Dios nos va a llevar a una comunión verdadera con nuestros hermanos. La primera parte la he denominado comunión con Dios y la vamos a basar en 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Entonces, comunión con Dios, 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan nos está diciendo acá que decir que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas es una contradicción absoluta. Y solo nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que literalmente estaríamos practicando la mentira y no la verdad. En ese tiempo, en ese momento, ¿no es cierto?, los falsos maestros que se estaban levantando dentro de las iglesias ahí en Asia Menor estaban en esta práctica justamente. Por eso, Juan en esta carta alerta y anima a los hermanos de las iglesias de Asia Menor a recordar que Dios es luz y no tinieblas, como se ve claramente en el versículo 5, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Juan entonces está animando a los hermanos para que recordaran lo que se les había anunciado y el conocimiento que ellos ya tenían, que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, para que se cuidaran, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros que estaban entrando a las iglesias y pervirtiendo, ¿no es cierto?, la sana doctrina. Ahora, vamos a ir a esta parte donde vamos a identificar cómo nosotros tenemos comunión a través
¿Cómo nosotros tenemos comunión con Dios? ¿No es cierto? Nosotros tenemos comunión con Dios a través de, primero, Jesucristo. Claramente, el acceso al Padre es a través de Jesucristo. Hay muchos versículos obviamente que respaldan esto, nosotros lo sabemos, pero yo solamente en este momento voy a nombrar dos. Juan capítulo 14, versículo 6, que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Acceso al Padre solo a través de Jesucristo, para poder tener comunión con Él. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A través de la fe en Jesucristo podemos acceder al Padre y tener comunión con Él. Otra de las formas en que nosotros podemos tener comunión con Dios y hacer crecer esta comunión con Dios, ¿no es cierto?, es la palabra. Lo vimos en el tema que nos dio el Pablo hace unos viernes atrás. Solamente voy a recordar el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que la palabra del Señor es sumamente importante para poder nutrirnos, para poder conocer al Señor y de esa forma, ¿no es cierto?, mantener y acrecentar nuestra comunión con Él. Y por otra parte tenemos la oración, que fue el tema que compartió la Alecita, ¿no es cierto? Y aquí voy a recordar 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, donde se nos indica orar sin cesar, también al igual que en la palabra y lo mismo que con Jesucristo, hay muchos versículos de la Biblia que lo respaldan. Debemos recordar que orar significa poder comunicarnos con el Señor, ¿no es cierto? Y la Alecita nos decía que separados de Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, nosotros necesitamos nutrirnos con la palabra, necesitamos estar orando, porque de esa forma es la única forma que nosotros podemos realmente tener una comunión verdadera y sana con Dios y estar en la verdad y no en las tinieblas y en la mentira, ¿no es cierto? Quiero que recordemos un poquitito para profundizar y porque es muy maravilloso recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, quiero que recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su propia imagen y a su semejanza, y fueron creados como seres absolutamente relacionales, ¿ya?, que se relacionaban entre ellos. Pero además de la relación que mantenían entre ellos, entre sí, ¿no es cierto?, disfrutaban también de una comunión perfecta con Dios. Sin embargo, al desobedecer a Dios y al entrar el pecado a la humanidad, se quebrantó esta comunión que había entre Dios y el hombre. Sin embargo, ¿no es cierto?, y a pesar de la desobediencia de Adán y de Eva y de la consiguiente caída de la humanidad, Dios en su inmenso amor creó un plan maravilloso, un plan redentor. ¿Para qué? Para poder restituir esta relación que se había quebrantado con la humanidad y para poder restablecer esta relación con Él. Por lo tanto, solo por intermedio de Jesucristo, que ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, es que ahora nosotros tenemos nuevamente comunión con el Padre. Y eso es maravilloso. Eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle al Señor por siempre. Solo a través de Jesucristo es que ahora nosotros tenemos nuevamente comunión con el Padre. Dios restablece la comunión con nosotros gracias a la muerte y resurrección de su único Hijo, de Jesús, quien padeció por nosotros, por ti y por mí, y ahora esto nos permite poder conocerle y poder relacionarnos con Él a través, por supuesto, del estudio de su palabra y de la oración. Por eso es tan importante que tengamos claro que la comunión con Dios depende primero y única y exclusivamente de Cristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz, y de esa manera nosotros hemos podido restablecer, el Señor ha restablecido por amor esa relación que podemos tener con Él. Pero esta relación necesita ser cultivada, esta comunión con el Padre necesita ser cultivada, y para eso necesitamos el estudio de su palabra y también la oración. Entonces, poniendo este contexto, ¿no es cierto?, podremos hacernos la siguiente pregunta, o las siguientes preguntas. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Si para poder nutrir esta comunión necesitamos de la palabra y de la oración, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos orando, estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios?
Tenemos que recordar, chiquillos, siempre, cada uno de nosotros, yo soy la primera en recordármelo, que la comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios, es amar a Dios. Y por lo tanto, tenemos la necesidad de buscarle a través de la palabra y de la oración. La comunión con Dios es amar a Dios y eso también implica buscarle a través de la oración y de la palabra. Nosotros, chiquillos, tenemos que saciarnos en Dios día a día, pasar tiempo de intimidad con Él. Solo eso nos llevará a conocerle más, a amarle y a mantener así una comunión con Él, una comunión preciosa que tenemos gracias al sacrificio de Cristo, pero tenemos que nutrirla, tenemos que conocerle, tenemos que amarle, tenemos que mantener esta comunión con Él. Y no vivir en la mentira que a veces vivimos, sino que en la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que estando en cuarentena, porque ya llevamos bastante tiempo de cuarentena, ¿no es cierto?, no te dan ganas de conectarte a internet para ver los temas. A veces, yo lo he escuchado, ¿no es cierto?, excusándonos de que no es lo mismo que presencialmente, prefiero esperar a que volvamos y escuchar la palabra de Dios presencialmente porque no es lo mismo escucharlo en internet. Sin embargo, tenemos que tener claro, chicos, que la palabra de Dios no importa en el lugar que sea predicada, lo importante es que es palabra de Dios predicada, es alimento para nuestro ser y para poder nutrir nuestra comunión con Dios, ¿ya? Tampoco sé si a lo mejor les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que de repente alguien nos pregunte ¿cómo está tu tiempo de oración con el Señor? Y uno dice, es que no tengo tiempo para orar, estoy súper complicado con el tiempo para orar, pero sin embargo nos desvelamos haciendo otras cosas. Fácilmente nos desvelamos haciendo otras cosas. Si estas situaciones, si nos pasa esto, nos debería de llamar nuestra atención, porque finalmente eso es reflejo de nuestra comunión con Dios. Cómo nosotros estamos actuando frente a la palabra de Dios y cómo nosotros estamos actuando frente a la oración es reflejo de nuestra comunión con Dios. Entonces, cuando nos justificamos de que no tenemos tiempo para orar o que no tenemos tiempo para leer la palabra o que prefiero cuando sea presencial y no por internet, o porque no tengo tiempo para hacerlo, porque tengo mucho trabajo o simplemente porque no nos alcanza el tiempo, pero sí podemos hacer otras cosas, entonces debemos prender las luces de alerta inmediatamente y detenernos y reflexionar cómo está nuestra comunión con Dios, ¿ya? Y chiquillos, si estamos débiles en esto, si nos damos cuenta ahora que en realidad no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no me estoy conectando a internet porque puede que me dé flojera, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que está pasando? Estamos perdiéndonos una maravillosa oportunidad de conocer a nuestro Señor. Y además no estamos practicando esta disciplina espiritual de la comunión con Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros nos maravillemos de esta maravillosa comunión. Por algo Él la restableció a través de Jesucristo, su Hijo. Pero ¿saben qué? Si nos está pasando eso, nuestro Dios es tan amoroso, es tan grande, y en su infinito amor y misericordia nos anima a mirarlo a Él, a seguir adelante, a esforzarnos, a derramarnos delante de Él, a pedirle perdón si estamos en esta condición en estos momentos. Tenemos que ir a la búsqueda de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Chiquillos, si nosotros decimos amar a Dios, si decimos que tenemos comunión con Él, entonces realmente busquémosle de corazón. De esa manera no vamos a andar, no sé si han escuchado como andar pololeando con las tinieblas, tenemos que tener ojo con eso. Recordemos que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no estamos dedicando tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, andamos en tinieblas y somos mentirosos. La comunión con Dios es sumamente importante porque la comunión con Dios nos va a llevar a poder disfrutar de una comunión con los hermanos, que es una disciplina espiritual. Entonces la segunda parte la he denominado comunión con los hermanos. Y voy a hidratarme, así que permiso, un segundito. Comunión con los hermanos. Lo vamos a basar en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz, es decir, no en tinieblas. Andar en luz, es decir, buscando de Dios, orando, leyendo su palabra. Andar en luz como Él está en luz nos lleva a tener comunión unos con otros. Es decir, es una vida relacional, nos lleva a una vida relacional. En otras palabras, la comunión con Dios se refleja en nuestras vidas, producto de nuestras acciones con los demás. Voy a repetir eso. La comunión con Dios se refleja en nuestras vidas, es decir, cómo es nuestra comunión con Dios se refleja en nuestras vidas, producto de nuestras acciones con los demás. Importante tener presente. Un cristiano, es decir, tú y yo, debe tener por costumbre andar en la luz, es decir, en la verdad y en el camino de santidad, y no en las tinieblas, es decir, en la falsedad y en el pecado. ¿Por qué? Porque debemos imitar a Dios, que es luz. Entonces, un cristiano debe tener por costumbre andar en la luz, porque debemos imitar a Dios, que es luz. Estar en la luz es participar del carácter de Dios. Y esto indica que la comunión con Dios es verdadera. ¿Ya? Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, en realidad nosotros no tenemos excusas. Si somos hijos de Dios, antes éramos de las tinieblas, pero ahora somos de la luz, por lo tanto somos del Señor y debemos andar como hijos de luz. Por eso es que tenemos que prender las alertas cuando nuestra comunión con Dios está fallando, porque si nuestra comunión con Dios está fallando, va a fallar nuestra comunión con los hermanos y por lo tanto va a fallar esta disciplina espiritual de la comunión. Y ahí nosotros entonces tenemos que tener cuidado. La relación o comunión que cada uno de nosotros tiene con Dios es lo que hace posible la comunión entre los creyentes, es lo que sustenta la comunión entre los cristianos. Va absolutamente relacionado. Esta relación vertical con Dios nos va a llevar a una relación horizontal con nuestros hermanos. ¿Ya? En lo práctico podemos ver varias cosas. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos, si uno hace una encuesta rápida, por ejemplo, la mayoría de los cristianos asociamos o asocian la comunión con reunirse con otros cristianos para disfrutar de la oración, del culto, del canto, de la lectura de la Biblia o de escuchar, ¿no es cierto?, una predicación, un sermón, o conversar, comer juntos, ¿no es cierto?, por lo general interactuar en algún ambiente que creemos que es edificante, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estas actividades son parte integral de la comunión, porque son parte de la comunión, ¿no es cierto?, cristiana, la comunión va mucho más profundo que eso. Esto es parte, el poder congregarnos, el poder compartir con hermanos, ¿no es cierto?, en el culto, en la oración, en la alabanza, es parte de la comunión, pero la comunión en sí es mucho más profunda, ¿ya? La comunión no solo se da en el templo o en el espacio físico cuando nos reunimos, se puede dar en las casas. La comunión se está dando ahora cuando nosotros nos estamos reuniendo en estos momentos que estamos compartiendo la palabra del Señor en el grupo de jóvenes, adultos de la Iglesia Unión Cristiana. Está habiendo comunión, porque vemos varios que estamos acá, estamos interactuando, ¿no es cierto? Esto es comunión. También se da al poder reunirnos los días domingos en el culto de nuestra iglesia, ¿no es cierto? También por internet. Se puede dar en las casas, en cualquier otro lugar. Entonces, es más profundo que estar solamente en el espacio físico del templo, ¿ya? Nosotros como hijos de Dios, chiquillos, como hijos de Dios tenemos un llamado a vivir como escogidos de Dios. Y este llamado no es vivir el Evangelio a solas,
sino que un evangelio acompañado con mis hermanos. Esto es súper importante que también lo tengamos claro y lo recordemos. Nuestro llamado como hijos de Dios no es a vivir un evangelio a solas, sino que un evangelio acompañado con mis hermanos. Eso es comunión. Cuando cuando nuestro Señor habitó entre los hombres, mostró el amor de Dios para con sus hijos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús buscó a sus discípulos, los enseñó, los acompañó, los amó, los perdonó, los guió, ¿no es cierto? Y ese es el llamado que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Imitar a Jesús, andar en luz, como nuestro Dios, como Jesús, están en luz y son luz, ¿ya? Llevando en la práctica la comunión que tenemos con el Padre. Ahora teniendo comunión con nuestros hermanos. Es decir, si nosotros, que ya lo he repetido varias veces, tenemos una comunión con Dios, vamos a poder tener también una comunión sana con nuestros hermanos, que es una disciplina espiritual. ¿Cómo podemos practicar entonces la comunión con nuestros hermanos? Por ejemplo, voy a compartir con ustedes Colosenses capítulo 3 del 12 al 16. ¿Cómo podemos practicar la comunión con nuestros hermanos? Vamos a leer este versículo que ahí es un poquito largo, pero nos va a ayudar a poder ver una de las tantas formas de poder practicar la comunión con nuestros hermanos de una forma ya más práctica. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Permiso. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, vamos a destacar aquí entonces cómo de una forma práctica nosotros podemos llevar la comunión con nuestros hermanos. Por ejemplo, dice acá, vistiéndonos de, yo voy a rescatar algunas, ¿no es cierto? Vistiéndonos de misericordia. Voy a ir hablando un poquitito de estos conceptos, ¿no es cierto? Y haciendo la relación con nuestro mayor ejemplo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Cristo. Cristo siempre va a ser nuestro mayor ejemplo en todo. Entonces, nos invita a vestirnos de misericordia para poder tener comunión real y verdadera con nuestros hermanos. Es decir, que tengamos un corazón del cual emane compasión, que nos podamos ser capaces de poner en el lugar del otro, así como Jesús perdonó nuestros pecados muriendo en la cruz y tomando nuestro lugar. Nosotros también somos llamados a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Se nos llama también a vestirnos con benignidad, es decir, practicando el bien para los demás. Por ejemplo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oró incluso por los que habrían de algún día creer en Él, ¿ya? Que venían después de aquellos que lo habían traicionado, ¿no es cierto? Pero no, Él oró incluso por aquellos que habían de creer en Él. La humildad, estimando a mi hermano como superior a mí. Yo sé que esto nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho estimar a mi hermano como superior a mí, porque generalmente nosotros nos creemos superiores al otro. Pero el Señor nos pide que nos vistamos de humildad, que estimemos a mi hermano como superior a mí. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos. Él estimó a sus discípulos como mayores a Él, siendo Jesús, siendo Dios. También se nos invita a vestirnos de mansedumbre, dejando la ira y actuando como hijos de Dios. Nos cuesta muchas veces, porque si alguien nos hace algo, nosotros vamos y a veces le queremos hacer algo superior a eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que
vestirnos de mansedumbre, dejando la ira y actuando como hijos de Dios. Jesús en la cruz le pidió al Padre que no se le tomara en cuenta el pecado a quienes lo habían entregado. ¡Qué hermoso! ¿Cómo no vamos a seguir ese ejemplo? Y cómo no vamos a través de esto, de vestirnos de estas cualidades maravillosas, poder tener comunión con nuestros hermanos, una comunión verdadera, ¿no es cierto?, que nace de una real comunión con Dios. Se nos invita también a vestirnos de paciencia, saber esperar a pesar de las circunstancias, reaccionar bien, no reaccionar mal. Generalmente cuando no tenemos paciencia reaccionamos mal a la primera. Y tenemos que saber esperar a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que puede estar pasando. Paciencia. Jesús, nuestro mayor ejemplo, cuando estuvo sometido a juicio falso, ¿no es cierto?, antes de ser crucificado, Él guardó silencio. Él fue paciente. Él es nuestro ejemplo, sí, y nos está diciendo, vístanse de paciencia con sus hermanos. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que poder ser capaces de convivir unos con otros, ¿no es cierto?, en comunión, en verdadera comunión. Por otra parte, se nos invita a soportarnos y a perdonarnos unos con otros. Es importante que entendamos lo que significa vivir en comunión, como he estado repitiendo ya. No solo es no pelear con mi hermano, sino que conlleva un vivir con mi hermano, acompañarlo en su diario vivir y además también entender que estamos llamados a tener comunión con todos nuestros hermanos, no solo con los que no he tenido problemas o los que me caen bien, sino que tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho algún daño, tenemos que soportarnos los unos a los otros, ¿ya? Nos invita también a vestirnos con amor, que es el vínculo perfecto. Todo lo que hacemos nosotros debemos hacerlo con amor, si no nos sirve para nada, como dice su palabra, ¿ya? Y qué mayor ejemplo que nuestro Salvador, qué mayor ejemplo que ese amor derramado por cada uno de nosotros al entregar su vida en la cruz. Y hoy nos invita a nosotros también a poder vestirnos de amor para poder tener una comunión. Como corresponde con nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Y por supuesto ser agradecidos, enseñándonos, exhortándonos unos a otros. Como decía hace un momento atrás, cuando de repente decimos, oye, pero es que yo ya sé esto, ya no voy a ir a escuchar más porque están hablando, no sé, de las disciplinas espirituales y yo ya me sé las disciplinas espirituales. Bueno, si tú ya te las sabes, el Señor nos está diciendo, oye, enséñalas a otros, comparte este tiempo con otros, exhorta a otros hermanos, ora por esos hermanos, eso es comunión. Si no, sería egoísmo, pensar solamente en mí, en que yo lo sé todo y no entregar de lo que sé para mi hermano. Si vemos todo esto, por supuesto, nos daremos cuenta que la comunión conlleva a morir al yo. Y eso sí que nos duele enormemente. Pero si nos damos cuenta, finalmente la comunión conlleva a morir al yo, a morir a mí misma, a morir al egocentrismo de vivir solo para mí, ¿ya? Ahora debemos vivir como Jesús vivió, sirviendo a los demás, entendiendo que no estamos solos, que somos un cuerpo, que juntos debemos crecer y caminar el camino que lleva al Padre. La comunión con los hermanos requiere, por lo tanto, de acción, requiere de tiempo, de compromiso y de intencionalidad. La comunión no es solo, sí, yo tengo comunión con mi hermano, decirlo o saberlo de memoria. No, requiere de acción, de hacer algo por mi hermano, de moverme, de salir de mi comodidad, de, como dije recién, de morir a el yo, de morir a mi egocentrismo, de morir a mirarme solamente yo. La comunión con los hermanos requiere de acción, requiere de tiempo, de compromiso y de intencionalidad. Y si nosotros vemos esto, podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a esto? ¿Estamos siendo luz como nuestro Padre es luz? ¿Estamos siendo luz como Jesucristo es luz? Porque esa es la invitación, a imitar al Señor, a imitarlo, porque nosotros tenemos que vivir en luz como Él está en luz y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder tener
una comunión con nuestros hermanos, que finalmente pasa a ser una disciplina espiritual, la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Quiero compartir con ustedes algunas explicaciones, algunos ejemplos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a poder aterrizar un poco más lo que estamos viendo sobre lo que es la comunión de los unos con otros. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasamos preocupados de nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo pasamos preocupados de nosotros mismos? Pensemos, en ayer, antes de ayer, la semana pasada, ¿cuánto de estos días hemos pasado preocupados por nosotros mismos? Ensimismados en nuestros propios problemas, buscando soluciones. Somos tan buenos para buscar soluciones en nuestras propias fuerzas y pensamos y pensamos y pensamos y reflexionamos y buscamos la solución por acá, no, pero esto puede que no me resulte, entonces tengo la alternativa B, y si no me resulta la B, tengo la alternativa C. Y lo veo yo solamente, yo ensimismada en mí misma, sin considerar, por ejemplo, que soy parte del cuerpo, que soy parte de la iglesia, que soy parte de otros hermanos, a quienes puedo acercarme, a quienes puedo preguntarles, a quienes puedo pedirles apoyo, ayuda, oración, compañía en el proceso difícil que puedo estar llevando. Pero generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es que pasamos preocupados y queremos solucionar nosotros las cosas. Pero el Señor hoy nos está diciendo, practiquen la comunión, practiquen la disciplina de la comunión, que es saber y reconocer que somos parte de un cuerpo y que no tenemos por qué vivir las cosas solos, sino que podemos pedir ayuda, podemos pedir consejo, podemos dejarnos acompañar y acompañar a otros, ¿ya? La palabra del Señor en Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Otro ejemplo que podríamos compartir, otra aplicación, es por ejemplo sentir que llevamos años en el Evangelio, ¿ya? Y que ya tenemos conocimiento suficiente de la palabra, por lo que considero que es necesario escuchar más prédicas, que lo comenté hace un ratito atrás, ¿no es cierto? Ya no necesito escuchar más prédicas, o justo están hablando de las disciplinas espirituales y yo ya sé que son las disciplinas espirituales, así que voy a dejar de participar en el grupo, voy a dejar de participar un tiempo en la iglesia, porque están repitiendo las prédicas que hicieron hace un par de años atrás, así que voy a dejar de hacerlo. Voy a dejar de congregarme por este tiempo porque esa parte yo ya me la sé, ¿ya? Entonces cuando llegamos a ese punto estamos siendo absolutamente egoístas, porque estamos pensando nuevamente en nosotros. Y eso no es comunión, ya que la comunión debería de llevarnos a la acción de, por ejemplo, poner a disposición de los hermanos más nuevos lo que el Señor me ha entregado a mí de conocimiento, ¿no es cierto? O a pesar de ya saber y de creer, tener todo el conocimiento, disponerme para orar por los hermanos que aún no, a lo mejor, conocen, como yo conozco la palabra del Señor. Entonces, en vez de retirarme, hacerle retirar y decir, no, porque esto ya me lo sé, la verdadera comunión implica involucrarme igual con mi hermano, involucrarme igual en la iglesia, orar por mi hermano y no ensimismarme en mí mismo. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, versión NBI dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso también lo dije en algún minuto hace un ratito atrás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, si en algún minuto tú has sentido o has pensado, oye, yo voy a dejar de ir, voy a dejar de congregarme porque están estudiando la carta de Juan y yo ya me la sé, no, eso es egoísmo, eso no es comunión entre los hermanos. La comunión entre los hermanos es, ok, yo lo sé, pero me voy a seguir congregando, voy a seguir uniéndome a internet, voy a llamar a un hermano que sé que es joven en la fe, joven o nuevo en la fe, ¿no es cierto? Y voy a ofrecerle mi compañía, voy a ofrecerle mi oración, voy a ofrecerle a ver si entendió la prédica, si necesita que la profundicemos. Eso es practicar la comunión.
¿ya? Otro ejemplo que puedo compartir con ustedes, que son cosas que de repente uno escucha o de repente ha vivido también, el hecho de no congregarse, que va relacionado con lo que acabo de decir, ¿ya? Porque ahora estamos vía online, entonces prefiero congregarme cuando estemos presencialmente, pero el Señor nos manda a congregarnos y cuando nosotros estamos vía online nos estamos congregando a través de otra forma, pero nos estamos congregando y tenemos que recordar lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, por lo tanto tenemos que nutrirnos de estas disciplinas espirituales, en este caso de la comunión con mis hermanos. O cuando nos enteramos que un hermano ha pecado y comenzamos inmediatamente a juzgar o buscar respuesta de por qué lo hizo, o decimos, pero es que era obvio, se veía venir que iba a hacer eso. Esa actitud no está siendo de luz. Esa actitud no está hablando de vivir en comunión. Porque si nosotros estuviéramos viviendo en comunión y nos enfrentamos a una situación así, lo que tenemos que hacer es ir a acompañar a mi hermano, sostenerlo, tener misericordia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. A estar con mi hermano, a involucrarme con mi hermano, comunión, ¿ya? O si tomo conocimiento suena como que si estuviera en el trabajo. Si tenemos conocimiento, si alguien nos cuenta o si nos damos cuenta de que un hermano está en necesidad, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Por ejemplo, si sé que le está faltando mercadería, tenemos muchos hermanos en nuestra iglesia que pueden estar pasando eso y a lo mejor tú tienes conocimiento de alguien que le está faltando mercadería. Y yo veo mi despensa y mi despensa está suficientemente llena o abastecida para lo que yo necesito. Entonces practico la comunión ahí, la comunión práctica, porque puedo decirle al hermano, estaré orando por ti para que el Señor provea, lo que no es malo. Pero si nosotros queremos vivir esta comunión que implica negarme a mí mismo, ¿no es cierto?, disminuir mi egocentrismo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar parte de la mercadería que yo tengo y llevarla a mi hermano que está pasando necesidad. Eso es una verdadera comunión con mis hermanos, ¿ya? Entonces, por otra parte, si yo sé que un hermano está con problemas de salud y necesita comprar un medicamento, le falta dinero para ese medicamento, la forma de poder ayudarlo, si está dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto?, es poder ayudarle a adquirir ese medicamento. O de repente algún hermano que ha quedado sin trabajo y que tiene que movilizarse y no tiene plata para la locomoción. También podemos enterarnos de eso. No basta solo con enterarnos y con orar. Si tenemos la posibilidad de poder ir a acompañar a ese hermano en su dolor, proveerle de lo que necesita, eso nos va a llevar a poder vivir una comunión entre nuestros hermanos como nos pide el Señor, ¿ya? Por lo tanto, es importante, chiquillos, que nosotros estemos constantemente evaluándonos. ¿Cómo estamos? En este caso, ¿estoy practicando la disciplina espiritual de la comunión? En todo lo que hemos visto, ¿cómo podríamos evaluarnos? ¿Estoy practicando la disciplina espiritual de la comunión? Muchas veces la olvidamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a poder ser conscientes de la necesidad de vivir el Evangelio en comunión con mis hermanos. El Evangelio no lo podemos vivir solo, lo tenemos que vivir en comunión con nuestros hermanos. Así lo ha demandado el Señor y Él quiere que recordemos eso hoy día. Finalizando, quiero que recordemos esto que ya lo he dicho también, que dice así, que es súper importante. La comunión, ¿no es cierto?, conlleva morir al yo, morir al egocentrismo de vivir solo para mí. Ahora debemos vivir como Jesús vivió,
sirviendo a los demás, entendiendo que no estamos solos, que somos un cuerpo, que juntos debemos crecer y caminar el camino que lleva al Padre. La comunión con los hermanos requiere de acción, de tiempo, de compromiso y de intencionalidad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero esa comunión con Dios está débil, nuestra comunión con los hermanos va a estar débil. Por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios, andar en luz como Él está en luz, para poder también tener una comunión que agrade al Señor con mis hermanos. Eso es el desafío el día de hoy. El Señor nos anima a poder hacerlo. Y si nos encontramos que estamos con problemas en esa área, chiquillos, nosotros todos estamos disponibles. El que está al otro lado de la pantalla está disponible o debiera estar disponible para poder estar en comunión contigo, orando, acompañándonos, ayudándonos. Estamos disponibles para poder tener comunión unos con otros. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Así que el Señor nos ayude a que podamos comprender esto, a que podamos ponerlo en práctica, no solamente quede ahí en nuestros corazones, sino que realmente recordemos, la comunión con los hermanos requiere de acción, requiere de tiempo, requiere de compromiso y de intencionalidad. Y si yo no estoy teniendo comunión con mis hermanos, es porque tengo que ver cómo está mi comunión con Dios. Porque recordemos, la comunión con Dios nos va a llevar a una comunión con los hermanos. Vamos a orar. Señor, en estos momentos queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has dejado estas disciplinas espirituales para poder, Señor, estar más cerca de ti, para poder conocerte, Señor, para poder mantener esta comunión contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que está ahí, Señor, que es viva, que es eficaz. Muchas gracias, Padre, porque a través de ella podemos conocer tu carácter. Gracias, Señor, por la oración, porque a través de la oración nosotros podemos también comunicarnos contigo, conocerte, escucharte, hablar, decirte todas las cosas, Señor, que están en nuestro corazón. Y muchas gracias, Señor, por la comunión, porque a través de la comunión que ha sido restablecida por Jesús, Señor, al morir en esa cruz, por cada uno de nosotros podemos ahora tener esta comunión perfecta contigo. Pero, Señor, esta comunión también nos debe de llevar a poder tener una comunión con nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a eso, porque muchas veces flaqueamos y te pedimos perdón por eso, Señor. Si estamos flaqueando en estos momentos, en esta comunión, en andar en luz, como tú estás en luz, ayúdanos, Señor, para que podamos unos a otros apoyarnos, acompañarnos, vivir en comunión como tú quieres que nosotros vivamos. Te damos muchas gracias por este tiempo y gracias por tu amor, por tu misericordia infinito, y porque, Señor, en tu inmenso amor tú siempre, día a día, nos vas a animar a mirarte a ti, a depender de ti, a arrepentirnos y a empezar nuevamente, Señor, a poder disfrutar de esta maravillosa comunión contigo y de esta maravillosa comunión que tenemos que disfrutar entre nosotros, porque el Evangelio, Señor, no se vive solo. El Evangelio se vive en comunidad y en comunión con nuestros hermanos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.